Alfabetización, más que leer y escribir, se refiere a las destrezas, conocimientos y actitudes para vivir plenamente en sociedad. Alfabetización múltiple es para resaltar las diferentes dimensiones de este tipo de capacitación. Entonces podríamos hablar de una alfabetización para la era digital que se encuentra dentro de la alfabetización múltiple. Esta alfabetización digital consta de algunos elementos, como son la alfabetización tecnológica, que se refiere al funcionamiento de los dispositivos de los programas informáticos. Su carácter obviamente es instrumental. La alfabetización informacional, que se refiere a la capacitación para ordenar, evaluar y analizar críticamente las informaciones digitales a las que estamos sometidas. La alfabetización comunicacional, que se refiere a las destrezas necesarias para comunicarse en los entornos digitales. Alfabetización para los medios, destrezas necesarias para conseguir una cosa o un pensamiento crítico, para convertirse en productores de multimedia, en personas responsables en un mundo que cada vez se torna de una manera más digital. Se puede decir que la alfabetización múltiple cuenta con tres referentes que son la información, la persona y la sociedad. Y la alfabetización múltiple también cuenta con tres dimensiones, que son la alfabetización lingüística o informacional, que es la capacidad de procesar información que corresponde a una persona con determinados valores y en un determinado contexto. También está la alfabetización ética o moral, está la alfabetización relacional o social, vendría a ser complementaria con la ética o moral. De todas maneras, no podemos olvidar que durante el siglo XIX el paradigma clásico de alfabetización suponía el conocimiento de la literatura y la retórica. El aprendizaje en aquella época era memorístico, es decir, que respondía a las relaciones entre la social aristocracia, en donde la educación suponía obediencia por parte de las personas que se educaban. Ya en el siglo XX, con la industrialización, se dio un paradigma progresista. La alfabetización se reconceptualizó como una forma de expresión personal. La metodología se empezó a centrar ya en la interacción del profesor-alumno y en el aprendizaje por descubrimiento. Pero aparece competencia a este paradigma y es otro paradigma que es el paradigma tecnocrático. Este paradigma ganó sobre el anterior y hace que desaparezca. De acuerdo con el paradigma tecnocrático, la alfabetización es la adquisición de destrezas de supervivencia necesaria para participar en la sociedad. Entonces aparece después el concepto de enseñanza programada, en la cual los contenidos sí eran un poco más específicos, pero si los miramos bien estaban bastante descontextualizados. El paradigma tecnocrático apareció en los años 40 y servía a la necesidad de la estructura industrial fordista, para que la gente aprendiera a leer y a escribir y a desarrollar sus ideas. Pero esto realmente lo que les causaba era un problema, es decir, que la alfabetización generalizada ha sido un problema en diferentes sociedades, aún hasta en las sociedades actuales. Eso de que las clases trabajadoras y pobres aprendan a leer y a escribir es perjudicial, incluso para ellos mismos, para su moral y su felicidad, como lo dijo alguien. Esto los haría insolentes con sus superiores, insubordinados y se volvían incluso hasta sindicalistas. Y esto es precisamente lo que no necesita un mercado capitalista como en el que estamos viviendo. Y lo que se ha visto es que realmente saber leer y escribir no es necesariamente lo que conlleva a una liberación y a una transformación del statu quo. Ni siquiera leer y escribir sirve para estar preparado para conseguir un buen trabajo. De ahí que la UNESCO hable acerca de la alfabetización funcional, refiriéndose a la necesidad de realizar las acciones necesarias para el funcionamiento eficaz de un grupo y comunidad, usando la lectura, la escritura y el cálculo para su propio desarrollo y el de su comunidad. Dada la importancia que se le da hoy en día al manejo de los dispositivos y la poca atención que se le presta al estudio de los lenguajes, es probable que lleguemos a confundirnos de nuevo, como ha sucedido muchas veces en la historia. Nos preocupemos más por la forma que por el contenido. En ese sentido, pues realmente no es mucho lo que hayamos podido avanzar.
En 1990 aparece un autor de apellido Wells, quien habla acerca de la alfabetización total. Él habla acerca de unos factores como son el reconocimiento de la diversidad de los textos, de la variedad de las funciones y los propósitos superiores para nuestra vida. Este autor hace la diferencia entre los textos. Él dice que hay unos textos que son de transmisión de información factual, como los libros de referencia, las memorias, los manuales. Hay otros textos para este autor que son los conectados directamente con la acción, como los anuncios publicitarios, los mensajes, las notas, etcétera, que llevan al receptor a que desarrolle algún tipo de acción. Y hay una tercera categoría en la que se habla de los textos que son los de interpretación de los autores, con respecto a sus propias experiencias humanas reales o imaginarias. Entonces ahí podemos encontrar las biografías, las novelas, los poemas, las obras de teatro. Se hacen análisis de que a los individuos hasta hoy en día se les ha venido alfabetizando con base en textos de modo informacional e incluso funcional. Pero de acuerdo con Wells, es más importante el tipo de textos que son de pensamiento letrado, porque constituyen recursos intelectuales y espirituales de una sociedad. Otro de los aspectos que se tiene en cuenta para Wells es que la alfabetización construye el pensamiento y que convierte el propio pensamiento en objetos dignos de análisis. También habla acerca del reconocimiento, que es esencial entre la escritura y las otras formas de representación simbólica, sobre todo de los medios de comunicación. Cómo se dicen más cosas por medio de los medios de comunicación que a través de la tinta y el papel. Y hace especial énfasis en la naturaleza social y colaborativa que posee la lectoescritura. De todas maneras, la conclusión sería que la alfabetización múltiple necesaria para el nuevo milenio será la que capacite a las personas en utilizar procedimientos adecuados al enfrentarse críticamente a distintos tipos de texto y que pueda valorar lo que sucede en el mundo y mejorarlo en la medida de las posibilidades. Entonces podemos hablar acerca de la alfabetización digital, pero primero haciendo una reconceptualización de la digitalización. Constituye la clave de la creación de estudios y documentos multimedia, textos, gráficas e imagen fija y en movimiento. Una vez digitalizados pueden ser modificados, editados y combinados fácilmente entre sí. Esto facilita enormemente la transmisión de mensajes a través de las redes de comunicación y el acceso inmediato a los documentos, así como la navegación por el ciberespacio. De ahí nace que se le haya puesto el prefijo "y", que signifique electrónica, a las diferentes actividades que se pueden realizar en Internet, como es el e-learning, refiriéndose al aprendizaje por Internet, el e-commerce, comercio por Internet, e-business, los negocios por Internet, el e-government, el gobierno por Internet, etc. En ese sentido, un autor llamado Paul Gister en 1997 escribió un libro que se llama Digital Literacy, en el que se atrevió a hablar acerca de los conceptos de alfabetización digital, pero él ha sido criticado dado a que le faltó ser un poco más organizado en los conceptos y en los objetivos de la nueva alfabetización o alfabetización digital. Para hablar de alfabetización digital, se debe hablar de alfabetización informática, alfabetización en redes, alfabetización tecnológica, alfabetización de la información, alfabetización visual, alfabetización para los medios. Aún a pesar de todo este auge de la cultura digital, durante el siglo XX y XXI se sigue centrando la alfabetización en la lectoescritura, mientras que el cine y la televisión han hecho presencia y han modificado el panorama de la comunicación de masas. Close encounter with something very unusual. I saw something last night that I can't explain. Good morning, Neverland! All we're trying to say is maybe you just probably imagined it. I couldn't have imagined it. A pesar de que se han hecho diferentes esfuerzos para alfabetizar audiovisualmente y que esto sea parte de los estudios de la educación formal, realmente la mayoría de nuestra población no tiene los conocimientos necesarios para entender cómo las imágenes y los sonidos crean significados. Esto se da por la lentitud en la reacción de los sistemas educativos
y por la naturalidad de las representaciones audiovisuales que hacen que cualquiera piense que está entendiendo lo que ve. Retomando a McLuhan, que decía que el medio es el mensaje, se hace imprescindible la lectura de imágenes o alfabetización visual equiparables con la lectura y la alfabetización tradicional. Para hablar acerca de la alfabetización mediática es importante tener en cuenta 4 aspectos que son: el primero, que los documentos que ofrecen los medios de comunicación no son el reflejo de la realidad, son simplemente construcciones y formas de representar la realidad. Lo segundo, que las empresas mediáticas tienen unos intereses comerciales e ideológicos. Tercero, que las audiencias no son entes pasivos y amorfos, sino que participan también en la negociación de los significados propuestos por los productos mediáticos. Y cuarto, que si los programas tienen éxito comercial, no se cuestiona la calidad o su posible influencia negativa o positiva, simplemente se dejan. O al contrario, si el programa no se vende, pues simplemente desaparece, pero tampoco hace parte de ningún tipo de análisis. La alfabetización digital multimedia no se añade a la verbal o al audiovisual, sino que la integra. La alfabetización digital crítica tiene que ver con aprender sí a leer, pero a leer los nuevos textos y dentro de los nuevos contextos. La alfabetización digital será la capacidad para transformar la información en conocimiento y hacer del conocimiento un elemento de colaboración y transformación de la sociedad.